Vale. Pues lo dicho, Enrique, aquí ya te digo, empezamos a saco y empezamos ya. O sea que gracias por venir, Enrique. Nada, gracias a ti por invitarme. Hago una pequeña presentación. Él es el capitán Enrique Gil Cañete, Efectivamente. que es piloto del Ejército del Aire, F-18 a la 12. Eso es. Eso es, que estás en la base de Torrejón. Sí. Somos vecinos, casi. Y nada, pues eso, vamos a hablar de todo lo que es ser piloto, todo lo que es, bueno, un poquito lo que se puede hablar de lo que es el Ejército del Aire, misiones, etc. Y la formación, que creo que es algo muy importante. Más que nada porque si hay alguien que nos vea que diga, oye, pues chavales jóvenes que digan, me apetece darles un poquito una bofetada de realidad de lo complicado que puede llegar a ser, ¿no? Bueno, o animarles incluso. O animarles, eso es. Pues, no, bueno, la primera pregunta que te quería hacer es un poco eso. En tu caso, ¿cómo viene el querer ser piloto? Porque una cosa es que digas, me quiero comprar el último iPhone, y otra cosa es ser piloto, que es una decisión complicada, ¿no? Sí, yo realmente no tengo familia militar, no tengo alguien que digas, oye, pues mi padre, mi abuelo era militar y, oye, pues quería seguir la tradición. Pero, no sé, me ha llamado siempre la atención. Yo cuando, por ejemplo, hablábamos antes de videojuegos, ¿no? Que tú jugabas a un videojuego y tuviste amigos. Yo cuando tenía 15, 16 años, pues también me gustaba mucho todo el tema del Battlefield, este tipo de juegos de guerra, y me llamaba mucho el mundo militar. Luego, por otro lado, ¿no? Investigando un poco el tema de pues, ejército de tierra, ejército de aire, me gustaba mucho investigar sobre ese tipo de cosas. Y nada, al principio quería ser arquitecto y luego de repente un día dije, pues, joder, pues es que mi padre es arquitecto. ¿Sí? Ostras, qué bueno. Que aquí ya sabes que yo soy muy fan de la arquitectura. O sea que, pero vamos, totalmente opuesto casi. Sí, totalmente opuesto. Sí. Pero me gustaba la aviación también y nada, un poco juntando esos dos mundos, pues dije, pues venga, voy a intentar ser piloto militar, ¿no? Como aspiración. Y ya en ese momento pues me puse un poco a ver lo que había, los pasos necesarios, ¿no? Para llegar a ser piloto militar y ya por ello. O sea, tuve era la ilusión de mi vida y dije, pues venga, vamos a intentarlo, por muy difícil que sea, porque es difícil. Y yo me acuerdo que estar con 15, 16 años y me estaban preguntando, la gente me decía, pero piloto militar, te caza, muy difícil, tienes que ser perfecto, no lo vas a conseguir. Entonces yo creo que por mucho que te pueda parecer difícil, por mucho que te pueda parecer algo súper aspiracional, oye, ¿por qué no intentarlo? No hace falta ser perfecto, oye. Dios me libre, ¿no? Sí, nadie es perfecto. Yo de luego no lo soy. Pero es lo que hablábamos antes de empezar a grabar, que yo también tuve, igual un poco esa edad, también tuve el sueño de querer ser piloto y me puse a investigar y de hecho tuve una entrevista en la academia que no sé si a día de hoy habrá más, claro, de esto hace más de 20 años. Y ahí es cuando ya el choque de realidad fue en plan de, vale, o sea, ya no solo para ser piloto, sino para estudiar para ser piloto hay que ser un crack. Porque, bueno, explica un poco más o menos cuáles son los pasos. O sea, tú tienes que estudiar el instituto, tu secundaria, tu bachillerato. Efectivamente. Y una vez que terminas el bachillerato, sí o sí tienes que hacer la EBAU. Tienes que hacerla. Realmente entras en un proceso, es como si fuera una posición, ¿no? Entonces tú te presentas y tienes que hacer una serie de pruebas. Físicas, de inglés, psicotécnicas, médicas, que son también bastante duras. Y cuando ya pasas todas esas pruebas, te deciden si eres apto o no apto para lo que se llama vuelo. Y una vez ya tienen todo el listado de esa gente que es apta para vuelo, pues los ordenan en función de la nota de la EBAU. Bueno, eso la gente tiene que mirar cada año la convocatoria para informarse mejor, porque irá cambiando, ¿no? Sí, irá cambiando los requisitos. A lo mejor yo te digo ahora, no, matemáticas y física te cuentan para la fase específica por 2. Y luego no es así. Entonces, lo mejor que puede hacer la gente es, si quiere informarse, es meterse en la página web de reclutamiento, que ahí te vienen todas las bases, te viene la convocatoria, y es donde realmente vas a tener la información de primera mano para ese año en la convocatoria, todo lo que necesitas. O acercarte a una subdelegación de defensa, que también te suelen informar sobre esas cosas. Pero es eso, o sea, tú haces la EBAU y entras en una academia, claro, o entras directamente al... Si tú superas todas esas pruebas y luego te ordenan por nota de EBAU y entras, pasas la nota de corte, entonces entras a vuelo para la Academia General del Aire. Entonces tú entras ahí en la academia y al principio, los 2 primeros años, empiezas a hacer una ingeniería. Antes era de organización industrial, ahora creo que la han cambiado, ahora creo que han hecho una ingeniería ad hoc,
para pilotos, que no sé si se llama, imagínate, grado en operaciones aéreas o grado en oficial militar. Un grado. ¿no? Un grado. Básicamente, y está por la UPCT, que es una universidad, realmente es el Centro Universitario de la Defensa adscrito a la UPCT. ¿Vale? Entonces haces un grado universitario. Okay. Entonces, los 2 primeros años estás solo haciendo asignaturas del grado universitario, estás haciendo asignaturas militares, ¿no? Y luego a partir del tercer año es cuando empiezas a volar. En la Pilatus PC-21, yo en su día empecé en la T-35 Pillan y luego hice en cuarto el C-101, pero hoy en día ya han sustituido esos aviones y ahora solo está la Pilatus PC-21 tanto para tercer curso como para cuarto curso. Vale, ¿y no hay simuladores? O sea, directamente sí, es con... hay simuladores. Okay. O sea, me refiero, empiezas el curso de ese avión. Dentro del curso de ese avión, evidentemente, tienes tu fase teórica, luego tu fase simulador y luego ya... Tienes que estar a pelo ya directamente. No te montan de primeras. De hecho, o sea, tú tienes una fase teórica que si no pasas, eres baja en vuelo y no te dejan avanzar. Seguir, claro, obvio. Entonces, igual que un carnet, si no pruebas el teórico no vas a hacer el práctico. Efectivamente. Vale. Y luego avanzando un poco más y ya terminando con este proceso, en cuarto curso sigues volando, haces, digamos, las fases más complicadas del vuelo en ese momento, que es instrumentos, a lo mejor, formaciones avanzadas. Y en función de la nota que saques, pues entonces vas a poder optar o no para volar caza, que es lo que muchas veces la gente pregunta. ¿En qué momento, digamos, tú entras con tu plaza de vuelo? Sí. Pero eso no quiere decir que vayas a volar caza. ¿Vale? Es en ese cuarto curso donde se decide si vas a volar caza o no, en función de la nota que saques en vuelo y también puede ser que entre a jugar las notas de las asignaturas. Ahí ya... Depende del año y tal, pues puede variar un poco el criterio, pero vamos, básicamente, si sacas buenas notas en vuelo y más o menos sacas buenas notas en las asignaturas, entras a jugar o entras con la aptitud de caza. Vale. Y luego ya, por último, en el quinto año, haces el curso de caza y ataque en Badajoz, en Talavera la Real, y ahora mismo con el F5 y dentro de unos años con el Hurjet, que es un avión turco que han comprado nuevo para sustituir al F5. Vale. Y cuando ya terminas todo eso, entonces sales como teniente y finalmente el sexto año, digamos, harías el curso de conversión a F-18 o a Eurofighter. Vale. Que son las dos aeronaves que tenemos. Son las dos cazas que tenemos hoy en día, sí. Vale. Y, o sea, que en verdad son 6 años de formación. Podríamos decir que son 6 años. Más o menos, ¿no? Y, claro, o sea, yo por todo lo que me dices... yo por lo menos tengo un poco no sé si era un cliché, por ejemplo con los astronautas se les considera como ingenieros que van al espacio, no sé si con un piloto de caza puede ser... Hombre, tienes que tener cierto grado de conocimiento de ingeniería. Vale. O sea, por ejemplo, yo cuando hice el grado de ingeniería de organización industrial, pues estudiábamos pues, motores, estudiábamos aviónica, estudiábamos mecánica de fluidos. No por nada, sino porque tienes ciertos conceptos como la capa límite, cómo funciona un motor a reacción, un turborreactor, pues sí que tienes que saberlos porque luego realmente los cursos de los aviones te lo tienes que estudiar. O sea, te tienes que estudiar funcionamiento del motor, cómo funciona el hidráulico, cómo funciona el motor en caso de fallo de hidráulico que me implica. Entonces, unos conocimientos básicos sí que necesitas. Bueno, serán más que básicos, pero... Bueno, más que básicos, pero... Básicos para entender el funcionamiento de lo que estás pilotando. Claro, de cómo funciona un avión, de cómo se mueven las superficies, de cómo funciona el motor, qué partes tiene el motor y qué puede implicar, por ejemplo, un fallo de aceite, un fallo hidráulico... Vale. O sea, algo así sí que tienes que tener. Y esto es la parte más de coco, vamos a decir. Y físicamente también hay exigencia. Físicamente, la primera parte, como hemos dicho, para entrar, te enseñan unas pruebas físicas. Eso es. No son nada del otro mundo. Suelen ser flexiones. Vamos a poner, no sé cuál es el número exacto, lo podrá ver la gente en las convocatorias. Un poco como las oposiciones para la Policía Nacional o algo así, ¿no? Sí, pero incluso más básica. Estamos hablando de 20 flexiones. Ostras. Y a lo mejor el kilómetro, que es donde la gente suele fallar más, te lo piden a lo mejor en 3.30, que no es ninguna locura. No. No es ninguna locura. No. Y luego sí que es verdad que cuando avanzas en la academia, curso a curso, ya te van reduciendo un poquito en esos requisitos. Vale. Entonces, si entraste justo en primero, luego conforme los años, si no me equivoco y no lo han cambiado, te van reduciendo un pelín los requisitos. Pero vamos, creo que de 3.30
320, no sé si no baja el kilómetro, que es donde más suele caer la gente. No, pero yo pensaba que, claro, a las fuerzas G a las que estáis sometidos, o podéis llegar a estar sometidos, deducía que el estado físico era, sobre todo en la época de formación, que era como primordial también, ¿no? Es importante, no es... a lo mejor la gente tiende a pensar que un físico como no, valga la redundancia, como el de Top Gun, sí. es el más ideal. Es muy deseable tener una buena forma física, es decir, yo que sé, un buen tono muscular, sí. un buen acondicionamiento, sobre todo porque para combatir las fuerzas G lo que más necesitas es un buen tono muscular, un músculo que te permita apretar, ¿no? Apretar tanto las piernas como el abdomen, para, digamos, llevar esa sangre otra vez de vuelta hacia la cabeza y no desmayarte. Ahora, hay ciertas cosas que la gente podría pensar que son buenas, pero no lo son tanto. O sea, físicamente tampoco te conviene, por ejemplo, tener una presión arterial demasiado baja, porque digamos que esa falta de presión arterial, digamos, no te beneficia cuando estás intentando volver la sangre a la cabeza. Fuera de eso, evidentemente, una buena forma física es necesaria. O sea, no hace falta ser un atleta profesional. Digamos, no es el requisito mínimo es bajo, porque realmente nosotros no hacemos unas pruebas físicas, o sea, hacemos pruebas físicas en la centrifugadora, nos vamos a Alemania y en una lavadora nos dan vueltas, entonces ahí es donde, digamos, ponen a prueba tu cuerpo para saber si puedes soportar esa fuerza G o no. Pero luego, a la hora del día a día, nosotros pasamos las mismas pafas que el resto de las Fuerzas Armadas. Y si bien, o sea, no son algo, digamos, fuera de lo común. Estamos hablando igual de 20 flexiones, 30 abdominales, 2 kilómetros en 10 minutos. O sea, son algo muy, muy somero. Vale. Nosotros no pasamos unas pruebas físicas específicas, digamos, para eso. Fuera de lo que hemos hablado de la centrifugadora, ¿no? en Alemania. También, ¿no? Claro, ahí es donde realmente te ponen a prueba y te califican, ¿no? Para saber si eres capaz de soportar esas Gs. Sí. Como una especie de, pues eso, te miden tus constantes vitales mientras te someten a Gs y ahí es donde evalúan tu tolerancia a las Gs y donde realmente prueban que vas a ser capaz de soportarlas. Vale. La prueba esta es la famosa, ¿no? Esto que da vueltas, que tiene ahí una cabina. Te da vueltas, te meten en la cabina. Hay muchos vídeos, por ejemplo, de gente que se le forma la cara. A mí también se me deforma. que con el casco pues no se ve mucho. No se te nota. Vale. Y ahí es donde realmente te ponen a prueba ese tipo de cosas. Qué bueno. Y, o sea, entonces deduzco que sí que es igual un poco más importante las pruebas médicas, el ver que no tengas... Sí que las pruebas médicas, claro, las médicas iniciales, esas que hemos comentado, son mucho más duras que luego las médicas regulares. Hay un reconocimiento inicial y un reconocimiento periódico. Eso es lo que yo tenía, porque por ejemplo, o sea, tema de la vista no puedes tenerla ni operada siquiera, claro, ¿no? Al momento de entrar, ese momento de que tú tienes 18 años y entras, es muy crítico el hecho de que no te pase nada. Estamos hablando de vista perfecta, de topografía del ojo, o sea, te hacen una topografía del ojo para ver que no tienes una desviación. Otra cosa, por ejemplo, escoliosis, te miran el corazón, te miran muchas cosas que normalmente en un reconocimiento normal, cuando tú te vas al médico, nadie te mira. Claro. Entonces te pueden sacar un soplo, te pueden sacar una escoliosis, te pueden sacar, yo qué sé, que tienes en el ojo alguna deformación que te impide, te pueden sacar un daltonismo, te pueden sacar cualquier cosa. Y ahí es donde mucha gente, digamos, cae. Claro. Sí, porque encima, o sea, ya ahí no tiene sentido seguir en la academia. Claro, ¿no? O sea... hay otra cosa, creo, y eso, claro, eso año a año van saliendo las bases de la convocatoria y donde vienen todos los requisitos médicos. Ahí es donde la gente se tiene que meter para informarse bien, pero creo que hasta ahora siguen sin dejar, por ejemplo, entrar a gente que esté operada de la vista. Sí, eso es lo que yo tenía entendido. O sea. Yo creo, en mi año fue así y creo que sigue siendo así. De todas formas, que la gente se informe bien, se meta en la base del reclutamiento, que viene todo el cuadro médico de exclusiones, y ahí a lo mejor un año de repente esto cambia. ¿O no? No, eso no lo sabemos. Claro, además que todas estas pruebas, estos años de formación, coño, es que es para llevar una nave que cuesta mucho dinero y la formación como tal también cuesta mucho dinero, ¿no? Porque, o sea, tú como estudiante tienes que pagar algo, lo paga todo el Estado. Evidentemente no tienes que pagar. No digo porque como hay muchos grados de universidades públicas que tienes que pagar tu matrícula y año a año y demás, pues digo, igual no vale. O sea, 100% lo cubre el Estado, ¿no? Lo cubre el Estado, evidentemente. Lo que sí que es verdad es que tú tienes un periodo obligatorio en el que tienes que estar
un periodo obligatorio de servicio después de que sales de teniente que tienes que estar, que es de 12 años si tu intención es cogerte una excedencia indefinida. Eso te lo iba a preguntar, sí. 10 años si tu intención es renunciar a la condición de militar. Vale. O 8 años puedes coger una excedencia por trabajo en administraciones públicas. Vale. Entonces, digamos que ese es eso. Tú, mínimo 8 años si te vas a otra administración pública, vale. 10 años si renuncias a la condición de militar, sin opción a volver, o 12 años si te coges una excedencia por asuntos propios y con opción a volver. Vale. Pero eso es otra cosa que yo tengo que recuerdo cuando era más chaval, que como te decían que sí, porque hay muchos pilotos, hay pilotos que igual dicen, coño, yo quiero estar, sí, los años que tengo que estar en el ejército, pero luego quiero irme a aviación comercial. Y no sé si son 12 años también o son más años. Lo que hemos hablado, o sea, lo mismo, ¿no? Aviación comercial hay gente que se va a los 10 años renunciando a la condición de militar, o a los 12 años con una excedencia por... Vale. O sea, que te puedes coger la excedencia, trabajar y si luego te da la pájara de volver, puedes volver, ¿no? Sí, vale, a los 12 años. A los 12 años. Vale. ¿Y en tu caso? Ya sé que no eres tan... No tengo... de momento no tengo... No te lo planteas, ¿no? No tengo ni idea. Vale. ¿Pero tú cuántos años hace que terminaste la formación? ¿O a cuántos Yo llevo 8 años y un poquito. 8 años 8 años y unos meses. Vale. Yo creo que es eso, en julio o tal. Y la verdad es que no tengo ni idea. Es posible que sí, es posible que no. También es verdad que en la vida militar es un poquito complicado la conciliación, ¿no? Cada 3 años tienes que mudar. Normalmente cuando asciendes a comandante cada 3 o 4 años tienes que cambiar de destino. Hay veces que tienes suerte y más o menos puedes ir pivotando. Por ejemplo, si eres de Madrid, por diferentes sitios de Madrid. Pero es algo, una incertidumbre que no sabe muy bien. Yeah. Entonces, bueno, no lo sé todavía. No te puedo dar una idea. Cuando cumpla todos los años, pues a lo mejor ya me lo planteo si quedarme o elegir otra rama de ejército. Porque ahora mismo hay muchas ramas. Está la ciberseguridad, está... No sé, o sea, hoy en día, pues digamos que tienes... Mucha salida. Un amplio abanico. Y no, claro, eso te lo pregunto, lo de si tú te planteas salir del ejército, porque esta es una pregunta que no sé si me podrás contestar o no. El tema de la nómina, porque tú al final te encanta la aviación, fantástico, pero hay que comer. Y yo deduzco que tu trabajo es de muy alto riesgo, ya no solo porque puedas intervenir en misiones o no, que ya hablaremos de eso, sino que el mero hecho de pilotar un caza no es como darte una vuelta en bici, o sea, es algo de riesgo y yo imagino que el salario irá un poco en paralelo al riesgo o no. Estamos en España, tampoco me chupo el dedo, ¿sabes? Siempre, digo, es que la otra vez que lo dije, la gente me lo achacó mucho y sobre todo salió bastante en los periódicos. Sí. Pero la nómina pues es la que es, o sea, no es... lo dije en la otra, estamos en 2000... Tengo que revisarlo porque como he estado he estado por paternidad, que ya sabes que por paternidad sube más y tal, entonces yo ya no sé, y sé que ha habido alguna subida, entonces es posible que ahora, el siguiente mes que ya me entra una nómina normal, haya subido un poco. La última normal que yo tuve, como comenté en la última vez, creo que 2.790. Entonces, esa es la... Pero, a ver, es algo que tú ya sabes, o sea, no es... Ya, pero ¿qué te quiero decir? A ver, no es una nómina mala, las cosas como son. Claro. O sea, con ese dinero puedes vivir tranquilo, pero no sé, igual uno piensa un poquito más, ¿no? Eso... No sé si en comparación con otros pilotos de otros países, no sé si tú conoces algún... Hombre, que cobran más, pero que tampoco... No es algo que tengamos que entrar a valorar, porque... Sí, más que valorarlo era la curiosidad, y a mí, sinceramente, me parece... O sea, para lo que hacéis... Me parece poco. Bueno, eso ya... Yo desde luego... Si tú estás contento, fantástico, pero a mí, vamos, me dejas un poco... Ya, yo no soy quien para valorar eso. Eso ya que lo valora otra gente, pero es eso. Al final es inútil entrar en ese tipo de debates. O sea, tú sabes... Ya. Porque las nóminas son públicas, o sea, lo que cobra un sargento, un soldado, un capitán es público y los complementos no es porque yo que ser piloto de caza tengo un súper complemento tan es prácticamente, sí que es verdad que el complemento nuestro de dedicación especial es un poquito superior, pero tampoco es, o sea, no es otra cosa. Vale, ya digo que era más curiosidad que otra, otra cosa. Me lo preguntan mucho, ¿no? De hecho siempre sale el tema de este tema y
y no yo entiendo. No, bueno, porque es curiosidad. Hoy en día le importa mucho a la gente el tema de eso. Sí, no, y más que nada porque, o sea, no es lo más normal conocer a un piloto de caza, y son de esas cosas que dices, coño, con lo que os arriesgáis, pues uno deduce que es esto. La gente siempre se espera como, no sé, como mucho más. Sí, a ver, yo sí que es verdad que tengo amigos y conocidos en el ámbito militar y sé la realidad del ejército español, que las nóminas en otros países con los mismos puestos son superiores, y eso es un hecho, pero al final lo que dices, o sea, si tú estás contento, estás haciendo lo que te hace feliz y te da para vivir, pues yo entiendo que ni te plantees otras cosas ni nada, porque no sé si un piloto comercial, por ejemplo, puede cobrar más que un piloto de caza. Hombre, yo imagino que sí. Imagino que sí. O sea, yo creo que sí, Sí. pero Ya. es eso, o sea, eso. Cuando lleguen los 10-12 años, pues ya lo entras a valorar en función de la situación económica, Claro. en función de cómo esté tal. Yo es que Sí, hace muchos años, o sea, mi padre falleció cuando yo tenía 2 años, y su mejor amigo, que eran vecinos de mi madre y mío, su padre, o sea, el padre de tal, fue piloto de caza y luego estuvo muchísimos años hasta jubilarse en Iberia. Y hizo el cambio por eso, porque decía que pues, económicamente rentaba muchísimo más que ser piloto de caza. También imagino que es más caos para un piloto comercial por las rachas de días. No creo que sea igual para vosotros, ¿no? Yo creo que es un poco más caótico, pero Sí. al fin y al cabo es eso. Yo no creo que nadie se meta a ser piloto de combate o se meta No, con ámbito de, claro. con ámbito de hacerse rico, porque no, Obviamente. no va a suceder. Obviamente, no. Además, a día de hoy que hay academias para aviación civil, porque yo te digo, cuando en su momento lo miré, no existían casi esas academias de aviación civil. O sea, si querías pilotar un avión, casi tenías que pasar sí o sí por el ejército. Eso a día de hoy ha cambiado. Que por cierto, tú sabes si hay mucha diferencia en cuanto a la formación de la exigencia en la formación de un piloto de caza a un piloto de comercial, de aviación comercial. De aviación comercial, sí, hay mucha diferencia. Lo digo porque yo me saqué el PPL. Ajá. No sé si sabes lo que es. Explícalo. Es una licencia de piloto privado, pues básicamente para volar avionetillas y poco más. Vale. Pero ya es más que el ultraligero o que este tipo de licencias que la gente se saca. Pues yo me saqué el PPL justo antes de empezar a volar. O sea, porque yo decía, yo era muy... Quiero ir a por todas, quiero tal, y entonces el verano... del segundo curso a tercero, que es cuando ya empezamos a volar, me lo pasé todo el verano yendo y viniendo aquí a Cuatro Vientos, no, a Casarrubios, a hacer horas de vuelo, porque quería, pues por eso quería estar bien y quería estar preparado. Luego, gajes de la vida no me sirvió para mucho. O sea, hablando de esto de la exigencia, ¿no? Yo, digamos que mi primer contacto con la aviación fue en ese sitio, y no estoy diciendo que sean malos y tal, sino que se vuela de forma diferente, ¿no? A lo mejor cuando tú estás volando te pueden decir, oye, pues mira, velocidad de ascenso entre 300 y 350, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la aviación civil. Ajá. Y en aviación militar es, no, velocidad de ascenso 325 con 5% de torque, ¿sabes? O sea, es mucho más específico. Es mucho más específico y va mucho al detalle. Gran parte de tu nota, ¿no? Es de vuelo, esa nota que hemos hablado que te van poniendo en todos los vuelos, va en cómo seas de tiquismiquis con ese tipo de detalles. De qué bien se veas o qué bueno seas clavando la velocidad exacta, clavando el régimen de motor exacto, clavando tal. Entonces es más exigente. También es verdad porque nosotros hacemos cosas más exigentes, ¿no? Más arriesgadas muchas veces. Nosotros, cuando los pilotos de caza, realmente maniobramos el avión en unas envolventes que poca gente toca, ¿no? Se me ocurre a lo mejor los pilotos acrobáticos, ¿no? Por ejemplo, que las exhibiciones que sale Red Bull y ese tipo de cosas. Sí. Pero ya es lo más parecido a lo que podéis hacer vosotros, ¿no? Es lo más parecido cuando hablamos de llevar el avión al límite o de llevar la envolvente al límite. Y bueno, yo creo que el hecho de que nosotros tengamos que hacer ese tipo de maniobras o ese tipo de cosas con los aviones más arriesgadas, más al límite, hace que tengas que tener una exigencia mayor a la formación. Claro, obvio. Bueno, y pues entrando en harina. Entonces, piloto de F-18. Sí. Que por cierto, antes de entrar más en harina con el F-18. Hasta donde yo sé, los F-18 ya os los van a empezar a quitar y os van a empezar a dar Eurofighter. Bueno, no lo sabemos. Es algo que se está mirando porque
Esto lo vi en las noticias, o sea, no es que sea un rumor. La gente piensa que nosotros ¿sabéis algo más? Tenemos algo más de información o información privilegiada por ahí, nada, ¿no? Planes secretos que va. Son planes un poco que van cambiando en función de los presupuestos, de las necesidades económicas, muchas veces en cuestiones geopolíticas. Que a nosotros totalmente se nos escapan. Entonces, el F-18 de momento sigue siendo un buen avión, ejerce sus roles, yo creo, muy bien para lo que está diseñado y para lo que lo usa el Ejército del Aire. Y ya veremos si se sustituye por Eurofighter o por cualquier otro... Claro, es que yo lo que vi es bueno, aparte de decir que el Eurofighter, o sea, no es que lo diga yo, lo que leí, que el Eurofighter está desfasado, que es un caza antiguo. Ahora hablaremos de lo antiguo porque hay cosas que a mí me chocan. Por ejemplo, decías el F4, el Phantom que hay en la rotonda de Torrejón, esa aeronave fue diseñada en el 50 y tantos o 60 y algo por ahí. Es muy antiguo. Y lo ves y dices, esto será de los años 80, 90. No, es muy anterior. Y el F-18 creo que pasa un poco lo mismo. O sea, es un caza que usáis a día de hoy, pero se diseñó en los 80. Sí, la gente tiene que tener en cuenta que no, por mucho que se diseñe una aeronave en los 80, no es el mismo F-18 el que servía en los 80 que el que sirve ahora en el ejército. O sea, digamos que es como si yo te digo, oye, un BMW. No es lo mismo un Serie 3 con motor 1.8 que un M3 con... ¿sabes? Por fuera puede tener la misma carcasa, pero por dentro no tiene nada que ver. Se van actualizando, ¿no? Se van actualizando y las capacidades que tiene el propio avión van actualizándose. Por mucho que por fuera te pueda parecer el mismo avión. Por eso muchas veces cuando la gente compara aviones de ¿qué es mejor? ¿El F-16, perdón? Sí. O el F-18, pues me tienes que dar más información. ¿Qué versión de F-16? ¿Qué capacidades tienes F-16 y qué capacidades tienes F-18? ¿Es un F-16 muy antiguo y el F-18 es el F-18 español? Pues probablemente gane el F-18. Ahora, ¿es un F-16 último modelo contra el F-18 español? Pues probablemente gane el F-16. Vale. Depende un poco de lo que lleven en el... Y el Eurofighter, pues bueno, no sé si la gente está familiarizada con las generaciones de aviones de caza. No creo. No creo. Mucho. Bueno, pues digamos que el F-18 es una generación 4. El Eurofighter se considera una generación 4,5. Vale. Últimamente se ha oído mucho hablar del F-35, que eso es un avión de quinta generación. Sí. Y ahora ahí se están viendo volar prototipos, en Estados Unidos no se está viendo volar, pero en China también se ha visto volar el J-36, J-50 y en Estados Unidos el F-47 creo que lo han llamado. Entonces esos son aviones nuevos, última sexta generación. Vale. Entonces entiendo lo que quiere decir la gente con que es un avión antiguo, es decir, es un avión de cuarta generación y media comparado con los aviones de quinta generación o los nuevos que están por salir de sexta generación. Pues en ese sentido sí que podríamos decir que a lo mejor no cumple con la última generación. Pero son aviones que acaban de salir de la línea. Lo último. Claro, lo que pasa es que sí que es verdad que la diferencia entre Europa a lo mejor y las potencias, digamos, de vanguardia en tema armamentístico, que pueden ser Rusia, China, Estados Unidos. Bueno, Rusia se está quedando bastante, pero sobre todo China y Estados Unidos, que ahora mismo son los más potentes. Pues claro, en comparación lo que puede producir Europa con lo que puede producir China y Estados Unidos, pues sí que ahora mismo hay una diferencia. Ahora mismo tenemos también un proyecto que es el FCAS y el Tempest aquí en Europa, pero son proyectos que en teoría van a ser esa sexta generación, que también, pero normalmente nosotros siempre vamos un poquito por detrás. Entonces el FCAS, la última, digamos, noticia que ha salido es que España no va a comprar F-35. Entonces, lo más lógico o lo que se espera es que vayamos directamente a por el FK, según lo que... Ya te digo, todo esto me entero igual que vosotros por las noticias, porque no es que a nosotros nos llegue algo de información algo de información extra por otro lado. Entonces, por fuentes abiertas, eso es lo que me podía enterar. No, pero que, o sea, salvando las distancias, Dios me libre de que se tome al pie de la palabra lo que voy a decir. Me verás. No, lo digo porque en el juego este que te he mencionado, en el Metal Storm, puedes jugar igual de bien con un avión de tercera generación que con aviones de sexta generación. Pero, o sea,
cada caza también tiene un poco su objetivo. Hay cazas más grandes, hay cazas sin ametralladora, hay cazas que son puros bombarderos casi, y eso supongo que sí que seguirá la realidad como es. Entonces yo entiendo que además lo que dices, si el F-18 lo van actualizando, se va actualizando tanto hardware como software, podrá hacer las cosas como Dios manda, ¿no? O sea, hay una salvedad. O sea, sí que es verdad que el F-18 se la ha ido actualizando y para la misión que está, como tú dices, ¿no? Un avión que tú dices de ataque a tierra, un avión que tal, con estas capacidades tiene tal. Ahora, sí que se suele comparar mucho el tema de superioridad aérea, ¿no? Conseguir superioridad aérea en una guerra suele ser bastante importante. Para conseguir superioridad aérea sí que es verdad que necesitas aviones de última generación. Si te enfrentas a otra potencia. Para que tú te hagas una idea, esto lo contaba también en otra entrevista que tuve, la diferencia entre una generación y otra, hay el F-15, no sé si es estadounidense, tiene un récord de 104-0. Ese récord está mantenido porque siempre se ha enfrentado a aviones, digamos, de una generación por debajo. Entonces, esa es un poco la idea. Cómo de grande es la diferencia entre una generación y otra, ¿no? Pues tan grande como que si tú tienes un avión de una generación superior, le puedes marcar un 104-0 a otra generación inferior. Te puedes asegurar la superioridad aérea. Bueno, también deduzco que, o sea, somos España, nuestro peso dentro de misiones internacionales. Claro, o sea, sí, eso no es. Somos parte de la OTAN. Claro, pero que no tenemos. No somos esa clave diferenciadora entre ganar y perder una guerra, vamos a decirlo así, que no es el caso, pero. Que por cierto, misiones en las. No sé si podrás hablar de misiones en las que tú hayas participado. Sí. En las que tú hayas participado o en las que por norma general participa el ejército español. Por ejemplo, ahora con todo el tema este de la guerra de Ucrania y tal, se ha reforzado mucho una misión que ya veníamos realizando de antes, pero ahora con todo este tema se han destinado, digamos, recursos extra, hay más destacamentos, hay más aviones, hay más unidades de caza por ahí. Entonces se llama Policía Aérea del Báltico. Vale. Luego también hacemos otra misión en Rumanía, pero principalmente la Policía Aérea del Báltico, digamos que es un poco la más importante y la que yo he participado. No sé si estás muy familiarizado con toda esa zona de Estonia, Letonia, Lituania. Bueno, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Los países bálticos. Los países bálticos. Vale, entonces están Estonia, Letonia y Lituania. Sí. Y aquí está Kaliningrado, que es como si Ceuta y Melilla, ¿no? Okay. Y esto es Rusia, ¿no? Entonces está Estonia, Letonia y Lituania, Kaliningrado, Rusia, ¿no? Entonces todo, digamos, esta zona que pasa por aquí es el mar Báltico. Entonces, como Rusia va, digamos, de Rusia a Rusia, ¿no? Va por el mar Báltico. Aunque ese espacio aéreo, ese espacio, digamos, de responsabilidad de los países bálticos, es que Rusia no avisa de ese tipo de sobrevuelos, ¿no? Si digamos, manda a lo mejor aviones, por lo que sea, ¿no? Porque tendrá que hacer sus entrenamientos ahí en Kaliningrado, por X motivo, o incluso porque destina aviones de inteligencia, ¿no? Para captar señales por ahí, pues van por ahí desde Rusia por el mar Báltico a Kaliningrado y no avisa a nadie. Entonces, los países, todo eso es espacio aéreo de responsabilidad de los países bálticos. Entonces, a nosotros nos sacan para identificar a esos aviones que están dentro de un espacio aéreo, digamos. Es un poco para controlar que no haya nadie que no tenga que estar ahí. No, no deberían de estar ahí. Si no avisan que están ahí, no. Pero sobre todo nos sacan para identificarlos y dar información al tráfico, porque por ahí pasan aviones civiles. Entonces, la idea es ir, identificarlos, decir, oye, mira, pues son estos aviones, normalmente son pues, cazabombarderos, aviones de contrainteligencia o ese tipo de cosas. O sea, que son misiones más de ir, control. Identificar y esperar. Claro, sí, me puedo esperar un poco que nosotros como países lo que hagamos. O sea, no creo que nos metamos en el ajo de bombardear, ni nada de eso. No, nada de eso. O sea, entonces como misiones, cuando se habla de misiones, España no participa en misiones como puede ser, yo qué sé, Francia, Estados Unidos. Digamos que nosotros tenemos un rol... Ataque directo, España no se mete. Claro, nosotros tenemos un rol más enfocado en la defensa, es decir, oye, territorio español y todo lo que afecte pueda llegar a afectar al territorio español. Vale, ok. Ahora,
un F-18. ¿Cómo es pilotar un F-18? A mí me interesa más que lo que es la experiencia, que eso digo yo que será muy complicado de explicarlo, porque te montas en un caza yo creo que no hay nada parecido. O sea, es como yo digo, o sea, yo desde que he montado en coche en circuito no hay nada parecido en la calle. Tal cual. Entonces imagino que a ti te pasará un poco lo mismo. O sea, eso no me interesa tanto porque lo que decimos, va a ser muy complicado de explicar, pero ¿cómo es el procedimiento previo? Porque, o sea, tú, por ejemplo, en tu día a día, cuando sales con el caza, ¿salís con alguna misión en concreto o simplemente es por...? Misiones de entrenamiento. O sea, tú tienes una serie de misiones de entrenamiento que tienes que realizar y tú... Yo no decido ir con el caza. A mí me programan. Dame las llaves que me lo llevo. Claro, efectivamente. Hay gente que lo piensa y dice, joder, no creo. Pues te faltaría más. Te sorprendería. Si el caza fuera tuyo, vale, pero en este caso... Sí, hay gente que lo piensa, pero no decimos. A mí me programan, oye, te tienes que ir a esta zona para ir con esta persona, con este avión de esta unidad, con este avión de esta unidad, tal, y vais a ir todos a esta zona a hacer esto. Ok. Entonces, pues, ese entrenamiento normalmente suele ser pues prácticas de combate o prácticas de ataque a tierra, cosas En España tenemos zonas en las que podéis practicar ataque directo a objetivos en tierra. Claro, nosotros practicamos ataque simulado en cualquier sitio porque es simulado, no llevamos armamento. Claro. Y luego tenemos un polígono de tiro en Bárdenas Reales. Y ahí sí que podemos ahí sí que podemos soltar tanto armamento de práctica como armamento real. Vale. Y lo que decías, ¿cómo es el protocolo previo? O sea, tú lo que dices, tienes una misión, sabes que mañana a tal hora tienes esta misión. El protocolo previo, ¿cómo tú entras, primero entras a un briefing general y ahí pues, te cuentan un poquito todo el tema para los que estén más familiarizados con la aviación, pues NOTAMs, meteorología, te dicen un poco pues cosas que te importan de ese día, a lo mejor cosas de la unidad, hitos de la unidad que tenga ese día, y luego te vas a un briefing propiamente dicho. Sí que es verdad que antes de ese briefing, evidentemente tú has hecho un planeamiento de la misión, porque la misión de entrenamiento que a ti te dicen, oye, tienes que ir a este sitio con este. Y este señor se encarga de planearlo. Entonces, el señor que se encarga de planearlo, pues lo planea. Y luego, probablemente o el día anterior o si es un vuelo, digamos, de segundo periodo más cercano a la hora de la comida, pues a lo mejor ese día tienes tiempo para planearlo. Y una vez que ya lo has planeado, pues te vas al briefing, ¿no? O sea, el briefing te juntas ahí con el resto de aviones, o aviones, más bien pilotos de aviones en una sala y ahí empezáis a discutir todo este tipo de temas. Entonces, tiene una parte de domésticos, que nosotros la llamamos, que es de lo que se ocuparía, digamos, un piloto comercial, es decir, despegue, ida a zona, vuelta de zona, aterrizaje, y luego una parte táctica que es discutimos lo que va a pasar en el entrenamiento. Vale. Y, o sea, eso sería la parte más teórica, vamos a llamarlo así, o técnica. Sí, es la parte a lo mejor más aburrida, ¿no? de todo depende de todo el proceso para la gente, pero sí que es verdad que tú no coges y dices, oye, vete y tú no coges el avión y te vas. No tienes que... Tienes que planear, tienes que dar un briefing. El briefing no es un briefing de 5 o 10 minutos, es un briefing de 1 hora normalmente. No me puedo imaginar. Y el planeamiento, pues depende de la misión que sea, pues pueden haber planeamientos pequeños de un par de horas, 1 o 2 horas, a planeamientos grandes de días enteros, de 8 horas planeando. Entonces, en función de cómo sea de compleja la misión, pues vas a hacer un planeamiento u otro. Y una vez terminado el briefing, se puede decir que ya sí que os disponéis a... Claro, una vez terminamos el briefing, pues rellenamos un par de datos, nos vestimos y nos vamos para el avión. Llegamos a la línea, cogemos nuestro avión. Oye, hoy te toca el avión el 3. Y entonces tú coges, vale, avión 3. Ves que está en buen estado y ya vas al avión. Te está esperando ahí el mecánico y el armero para decirte un poco pues si el avión tuviera algo o simplemente porque ellos tienen que estar haciendo sus comprobaciones, sus inspecciones exteriores. Vale. Y llegas al avión, haces tu inspección exterior, exactamente igual que cualquier piloto. Es lo que te preguntas, a pesar de tener un mecánico y un armero, sí o sí tú tienes que hacer la inspección. Los procedimientos son separados. El mecánico y armero tiene sus procedimientos y los pilotos tenemos los nuestros. Vale. Dentro de los procedimientos de los pilotos, pues es hacer una inspección exterior y luego ya tú te montas, haces una inspección interior de cabina y ya empiezas la puesta en marcha. Pones en marcha el avión, compruebas que todos los sistemas están bien y a partir de ahí, pues ya en ruedas, le vas a cabecera de pista, despegas y inicias el vuelo. Vale, o sea, se puede decir que antes de coger el caza,
¿Qué tiempo suele tardar en preparativos entre una cosa y otra? Tardar Vestirse, un par de horas. O sea, un par de horas entre que inicias el briefing y despegas. No, o sea, nada. Claro, esto en una misión de entrenamiento normal y corriente. Eso es, si, por ejemplo, vamos a ponernos en una cosa de película, España entra en guerra y a ti tú estás en tu casa durmiendo y te llaman. En esos casos, obviamente será totalmente diferente. No solo en guerra, o sea, eso son misiones de entrenamiento preplaneadas, pero nosotros luego tenemos las misiones tanto en el Báltico, como te he comentado, como en España. En España nosotros siempre estamos 24/7 dispuestos a despegar. O sea, es decir, hay un tío con un avión al lado, armado, preparado para despegar. Y en ese caso tardamos 15 minutos desde que nos dicen que tal hasta que despegamos. Claro, se hace un procedimiento mucho más abreviado y puedes despegar en ese tiempo. Vale. Pues eso es lo que quería saber. O sea, que en caso de emergencia, lo menos que se tarda son 15 minutos. O sea, y no tenemos idea. O sea, en España ahora mismo, según estamos hablando, hay aviones preparados para eso. Para salir. Okay. Y aviones y pilotos preparados para eso. Para que en cualquier momento que pase cualquier cosa, veamos una avioneta o lo que sea, salga un avión. Vale. O sea, que también entonces entiendo que puedes tener turnos de guardia. Tenemos guardias. Vale. Oye, que no sé, son preguntas que la gente también se las hace, ¿no? Dices, igual piensas que, pues eso, ¿no? Haces tu entrenamiento, te duchas, te vas para casa y hasta el día siguiente. Sí y no. Sí. Vale. Y claro, el traje, porque o sea, yo lo que comentabas al principio, o sea, yo hasta donde entiendo, la máxima de un piloto para aguantar las fuerzas G no es, o sea, sí es un buen tono muscular y demás, pero es la capacidad de que haya sangre, que haya oxígeno en el cerebro. De revertir el flujo de oxígeno de las piernas a la cabeza. Y eso yo entiendo que tenemos un traje que nos ayuda. En el caso del F-18 tenemos unos pantalones, ¿vale? Que nos cubre la zona del abdomen y luego las piernas. Vale. Esos pantalones tienen unas bolsas de aire que van conectadas al avión. Ajá. Entonces, cuando nosotros hacemos una maniobra, esas bolsas se hinchan, te presionan tanto las piernas como el abdomen, y eso lo que hace es apretarte y revertir el flujo de sangre hacia arriba para que te vuelva la sangre a la cabeza y no te desmayes. Hay otros, por ejemplo, en Eurofighter también llevan una parte arriba que te aprieta. Entonces le aprietas tanto en las piernas como en la parte superior del tórax. Vale. Y esto ya, o sea, esto es curiosidad. Y ya a término personal, supongo que habrás visto la película de Top Gun, las dos. Última. Yo he visto vídeos más de pilotos de cazas americanos opinando al respecto y dicen que... A mí la peli me flipa más que nada porque yo creo que es de las primeras pelis que han conseguido como meterte dentro del caza, porque si tú ves la Top Gun original, ha llovido mucho y, en fin, hay una diferencia de medios técnicos para grabar abismal. Pero ya, obviamente, esta gente tiene que hacer que verlo en la pantalla sea apetecible. Pero ¿está muy alejado de la realidad de un piloto o no? A ver, tiene una parte fantasmada. Sí. Que eso evidentemente es así y es bueno que lo tenga porque es una película... Joder, porque claro, tiene que entretener a la gente. ¿Sí? Claro, hay gente que puede decir... Claro, es una película hecha entendiéndose, sí. Y luego tiene una parte que a mí me sorprendió muy real. O sea, todas las imágenes están grabadas en el propio avión. O sea, Tom Cruise y el resto de los actores se subieron... Están dentro del caza. En ese sentido es tan real como la vida, como la vida misma. O sea, es así. Sí. Y luego sí que es verdad que todo este proceso que nosotros hemos explicado no sale en la peli. Pero evidentemente todos los pilotos estadounidenses realizan el mismo proceso que nosotros antes de volar, pero sí, simplemente que no aparece escenificado en la peli como tanta preparación para luego el vuelo. Y yo en ese sentido yo creo que sí es muy real, tanto todos los movimientos, es muy real, por ejemplo... Es que me toca precisamente porque el avión que vuelan es un F-18. La versión Super Hornet, pero un F-18 y tiene muchas similitudes con el mío. Entonces, el tema de los procedimientos de acción inmediata está bien hecho cuando se le mete un pájaro, creo que en el motor, y tiene que hacer es ese. O sea, se nota que como... han estado volando realmente los aviones, han estado asesorados evidentemente por los pilotos. O por ejemplo, cuando tiran de la palanca y tocan una serie de botones, todo eso realista, es realista. Son los botones que cuando salen tocando botones, tocan exactamente los botones que tú tocarías. Qué bueno. Y eso se nota que han bebido. También es verdad que no es...
sea, no es la cabina un F-18, los botones F-18, tú tienes el DCS ahora un paquete y tienes ahí la cabina del F-18, o sea, no es ningún secreto. Ya. Pero, bueno, sí, que serán aviones, o sea, serán cazas, pero adaptados para poder un poco... No, de hecho, creo que son... Sí, son cazas, o sea, que se tuvieron su vida militar y ahora creo que los usaron para este tipo de cosas, creo. Puede ser, no sé muy bien. Y mencionabas tú lo del avión dentro de la turbina, del reactor. ¿Tú has tenido algún susto así o algo parecido? Yo personalmente he tenido varios sustos. Concretamente de motor, tuve un fallo de aceite. Una falla de presión de aceite, por lo cual tuve que parar un motor, pero no fue muy grave en ese sentido porque realmente el avión puede volar relativamente bien con un motor solo. Entonces, más o menos digamos que con un motor solo te puedes apañar bien. Vale. Igual que los aviones comerciales. A no ser que te pille en una fase específica de despegue o incluso aterrizaje, si no te pilla ahí, sueles estar bastante bien. Eso con respecto a motor. Luego sustos pues hemos tenido todos. O sea, comentaba también una vez cuando hacemos este tipo de entrenamiento, lo que se conoce como dogfight, ¿no? De entrenamiento, porque hay dos tipos de combate. Uno, el cercano, el del rango visual, que realmente es el más vistoso, el que suele salir en las películas, pero prácticamente no se hace porque hoy en día, pues digamos, los misiles, los radares tienen mucha más capacidad, entonces se disparan los misiles desde mucho más distancia. Pero bueno, también lo practicamos y entonces haciendo un combate de estos muchas veces pues tienes fallos de apreciación o existen, por mucho que nosotros ponemos, digamos, medidas, ¿no? Para mitigar todo este tipo de cosas, hay veces que digamos, te llevas estos mini sustos. Y en una de estas, pues, digamos que la distancia mínima es pero en un fallo de apreciación, a lo mejor él pensaba que iba a la derecha o tal, y de repente, pum, nos cruzamos. Y vi un cruce muy, muy cercano. O sea, vi como una sombra alargada pasar cerca de mí. Ostras. Y claro, dices, era un cruce de 2.000 kilómetros por hora de velocidad relativa y se te ponen los pelos de punta. ¿Sí? Ostras, me puedo imaginar. Vaya tela. Y esto que decías, ¿no? De dogfight, de entrenar con otros pilotos, ¿también vosotros tenéis la opción de entrenar con pilotos de otros países? Sí, entrenamos con pilotos de otros países regularmente, tanto en el TLP, que es un curso que se hace en Albacete, en el que vienen gente pues, de Europa, de la OTAN, Estados Unidos también participa. Allí hacer un curso y entonces ahí entrenamos todos juntos. También, por ejemplo, ahora está siendo el ejercicio Ocean Sky, que está en Canarias, y ahí invitamos a gente de otros países, Turquía, Grecia, Estados Unidos también ha venido. ¿Con sus aeronaves o con las que...? Con sus aeronaves, vale. ¿Y tú has podido volar con otras? Yo he volado contra F-35, contra... Rafale, contra F-15, F-16, de todo. Qué bueno. Eurofighter también, obviamente. Ya, y hay... Claro, es que es una pregunta tonta, pero hay mucha diferencia. Sí, a ver, siempre hay diferencias. Ya. Tampoco me puedo poner muy técnico porque tampoco puedo hablar técnicamente de ello, ¿no? Estaría entrando, digamos, mucha información, digamos, sensible, pero evidentemente que hay diferencias. O sea, hablando de fuentes abiertas, información no clasificada, pues todos podemos saber que entre lo que hablamos, ¿no? Entre de una generación a otra, pues hay diferencias. Sí. Vale, pues, joder, no sé, Enrique, nos has contado de todo, macho. Yo la verdad que tenía mucha curiosidad porque ya te digo que es un mundo que me gusta, que gracias a Dios lo veo diario, os veo pasar a diario, que oye, a mí me mola, o sea, como civil me mola mucho y gracias por habernos contado un poco todo. Lo vamos a dejar aquí porque es que ya poco más se me ocurre que preguntarte, la verdad que... Me alegro que te haya servido... para descubrir un poco más el mundo y... Sí, para tener más idea, que la verdad que ya la parte técnica, que sí, lo que hablamos, las sensaciones y demás, yo creo que es algo muy, muy complicado de explicar y ya la parte más técnica, más de preparación, pues oye, puede interesar un poquito también más para saber cómo es, que lo que decimos, que no es coger, llegar y a la venga, no, pues vete aquí a tal sitio y vuelve. Hay más cosas de por medio, hay mucho más cosas de por medio, o sea que, Enrique, gracias de verdad por haber venido. A ti por invitarme. Espero que hayas estado a gusto, que creo que sí. Me alegro muchísimo. Y nada, gente, antes de que se me olvide, quiero mandar un saludo muy fuerte a lo que hablábamos antes, a la gente del clan de UKE, del juego de Metal Storm.
Los que me estén viendo el clan sabrán perfectamente a quiénes me refiero, y a los que no, descargamos el juego de Mental Storm, que está guay. A mí es un juego de cazas, que combate, que bueno, oye. No lo he visto nunca. Pues para el móvil, para echar el ratito, está muy bien. O sea, no sé, pues eso, si te gusta, obviamente, dale así. Si no, pues nada. Al resto, muchísimas gracias por estar. Espero que os haya molado, que yo tenía muchas ganas de que Enrique viniera. Si os ha gustado, like, comentario, suscribíos, bla, bla, lo de siempre. No me voy a repetir porque es que siempre lo mismo, pero ya sabéis. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.